Corazón, Señor, es para nosotros, Dios, la recibimos. Bendícelo, Señor, lo bendecimos en tu precioso nombre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Señor les bendiga, hermanos, buenos días. Bueno, traje todas mis notas porque siento que se me puede olvidar algo de los nervios, ¿verdad? Ahí ustedes me disculpan, hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad, gracias a Dios por los pastores, los líderes de la iglesia, por la confianza. Gracias a Dios por, hermanos, esto para mí, aparte de ser un gran privilegio, es una gran responsabilidad. Dice la Biblia en Santiago, capítulo 3, versículo 1, dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Es una advertencia, ¿sí?, para el que predica, para el que enseña, porque deja muy claro que la disciplina, el castigo o el juicio es mayor. Eso me llena mucho de temor. Por eso quisiera hacer algo con ustedes, mis hermanos. Quisiera que quedáramos de acuerdo en algo, ¿ok? Si usted escucha algo que yo diga, que salga de mi boca, que no es conforme, que va en contra de lo que el pastor les ha enseñado aquí en esta iglesia, hermanos, no me crea a mí, créale al pastor. Él es su pastor, sus líderes, ellos son los que van a dar cuentas por usted, velan por usted. Es mi deseo servir a Dios con todo mi corazón y honrarlo, pero tengo que reconocer que vaya a ser que me equivoque por los nervios, o vaya, usted sabe. Que el Señor sea el que hable y no yo. Amén. Bueno, el mensaje, hermano, el título, le quise dejar así para no batallar, pues, como está ahí en la Biblia, en la Reina Valera 1960, dice la caída de Babilonia. Esto se encuentra en Apocalipsis capítulo 18, ¿ok? Y dice la caída de Babilonia. Perdón. El mensaje, hermano, el mensaje es el mismo de siempre, ¿sí? El apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 1, del 12 al 15, dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, pues tengo por justo que tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. El mensaje, hermanos, el apóstol Pedro deja claro que a él no le importa repetir las mismas cosas, el mismo mensaje, ¿sí? Porque se nos olvida, ¿verdad? Entonces, incluso es tanta su convicción de que dice que, o sea, de que esto es de Dios, el mismo mensaje, ¿verdad? Las mismas palabras, que dice que aún después de muerto, él se quiere asegurar de que no se nos olviden las mismas palabras, las mismas cosas. Me recuerdo, ¿se acuerdan, hermanos, cuando el pueblo de Israel iba en su peregrinación por el desierto? Dice la Biblia que tuvieron deseos de melones, de pepinos, de pescado, de cebollas y ajos, ¿se recuerdan? Era tanto su deseo por estas cosas que llegaron al punto de decir: todo lo que ven en este desierto nuestros ojos es este maná. Hermanos, eso ofendió a Dios, ¿sí? Porque el maná es la palabra de Dios, es Cristo.
¿sí? Es el pan que Dios tiene para nosotros. El Señor les dio el maná porque Él sabe que es lo que uno necesita en su momento, ¿sí? Entonces, si usted está aquí en esta iglesia, es porque el Señor así lo ha permitido y el Señor sabe de lo que usted tiene necesidad. Amén. El mensaje, hermano, es el mismo. Apenas me acabo de enterar que están estudiando el libro de Apocalipsis. Bueno, vamos a hablar de 2 o 3 puntos del libro de Apocalipsis, del capítulo 18. Posiblemente ya lo han escuchado, pero no cae mal que el Señor nos lo recuerde. Amén. Quiero hablar de 2 o 3 puntos que llaman mucho la atención. Hay mucho que hablar en este tema, pero no hay el tiempo. Quiero hablar, hermanos, de 2 o 3 puntos. Dice, hay varias voces que se escuchan en el capítulo 18 del libro de Apocalipsis. La primera, yo le puse aquí voz de condenación. Esto se encuentra en los versículos del 1 al 3. Yo se lo leo, hermano. Dice, después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder. Gracias, hermano. Con gran poder, y la tierra fue alumbrada por su gloria, y clamó con voz potente, diciendo, he aquí, ha caído la gran Babilonia. Perdón, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino de su furor, de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Lo primero que me llama la atención es el contraste que hace la Biblia cuando se refiere a Babilonia, hermanos. Existió, fue una ciudad real, literal, existió. De ahí es donde se generan, donde salió todo lo que tiene que ver con la política, la religión, las finanzas, la economía, el comercio, ¿sí? La manera de cómo hacemos transacciones. Y yo te doy esto y a cambio recibo esto, ¿sí? Entonces, el problema es que Babilonia, Dios dice que este es el camino que debemos de seguir, y el sistema babilónico dice, no, va en contra de todo lo que tiene que ver con Dios y con la Biblia, ¿sí? Entonces, en el capítulo 17 se enfoca en la religión, en la Babilonia como religión. En el capítulo 18 se enfoca más en la Babilonia comercial, como comercio, todo lo que tiene que ver con placeres, con deleites, con disfrutes, ¿verdad? De este mundo, lo que tiene que ver con el dinero, con las riquezas, ¿sí? Entonces, note cómo dice aquí que han llegado a un punto donde, en los días de la gran tribulación, ¿verdad?, donde se han hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. La Biblia dice de nosotros como iglesia, en Efesios 2:22, que somos morada de Dios en el espíritu, ¿sí? Amén. Y de Babilonia, del sistema de Babilonia, del mundo, dice que son morada de demonios, de espíritus inmundos. Y usted dice, bueno, es la ciudad donde vivo, ¿verdad? El país de donde yo vengo reina la violencia, la impunidad, el secuestro, los homicidios, la muerte. ¿Todo por qué, hermanos? Por amor al poder, por amor al dinero, a los deleites, a los placeres de este mundo.
La Biblia dice en Romanos capítulo 1, versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron en sí sus propios cuerpos. Es como que si Dios, si usted va buscando todo eso, es como que si Dios dice, ok, dale, dale. Y los entrega a una mente reprobada, donde reinan, donde se hace habitación de demonios. Amén. La otra voz, hermanos, bueno, Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, del 4 al 5, dice que esta clase de gente, bueno, da una gran lista, hermanos. Dice que son amadores, entre toda la lista que da, dice que son amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, es decir, tendrán apariencia de religiosos, de gente que ama a Dios, pero negarán la eficacia de ella. A estos, dice el apóstol Pablo, evita. El consejo, hermano, para la iglesia es hay mucha palabra, pero Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es lo que hay en el mundo, hermanos? Dice aquí, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, todo proviene, dice, esto no proviene, dice, del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Y en el libro de Apocalipsis nos damos cuenta que todo esto va a pasar. El sistema, hermano, el sistema de Babilonia, el sistema del anticristo en realidad ya está operando en el mundo. ¿Ok? El apóstol Juan habla en una de sus cartas y dice que todo aquel que no confiese que Jesús vino en carne, este es del anticristo, este es un espíritu del anticristo. No me puedo detener mucho allí, porque usted dirá, ok, si solamente con confesar yo que Jesús vino en carne y ya, soy de Dios, no necesariamente, ¿verdad? Hay mucho ahí de qué hablar, ¿verdad? Pero en realidad lo que se está hablando es de todo lo que va en contra de Cristo, es del anticristo. Es el sistema del anticristo, de Babilonia. Entonces, en el mundo todo esto lo encontramos y dice aquí que los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ok, esa es la primera voz. Hay mucho que decir y que hablar de esto, hermanos, pero no tenemos el tiempo. La segunda voz que yo miro, yo le puse voz de separación o voz de salida. Y esto se encuentra en los versículos del 4 al 8. Mire lo que dice, yo se lo leo, hermano. Dice, y oí otra voz del cielo que decía, sal de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Note cómo la Biblia dice que Dios, nuestras maldades y nuestros pecados de la iglesia, ¿verdad? Los ha echado al fondo del mar y nunca más se va a acordar de ellos. Bueno, de los no cristianos, aquí dice que Dios sí se va a acordar de sus maldades. Amén. Dadle a ella como ella os ha dado y pagarle el doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Sí, nota el orgullo, ¿verdad, hermano? El orgullo del corazón del hombre, ¿verdad? Que se siente que no necesita a Dios, ¿verdad?
Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas. Perdón, dice, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor que juzga. Cuando escuchemos en la Biblia, por ejemplo, frases como, así ha dicho Jehová. En este caso, poderoso es Dios, el Señor que juzga. Es como que Dios le está poniendo la firma, va a pasar. Esto va a pasar, hermanos, ¿sí? Para los que confían en sus riquezas, para los que confían en los recursos, digamos, de este mundo, todo esto se va a acabar. Jeremías 51:6 dice, huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. Y en el mismo capítulo 51, en el versículo 45, dice, salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. El llamado para la iglesia siempre ha sido el mismo, salir del mundo, ¿sí? En este caso, bueno, Babilonia, algunos dicen que se va a levantar de nuevo como ciudad literal en los días de la gran tribulación, en los tiempos del anticristo. Bueno, sabemos, ¿verdad?, cómo Saddam Hussein intentó levantar nuevamente la ciudad. Bueno, literalmente les está diciendo al pueblo que va a existir en ese entonces que salgan literalmente de Babilonia. A Abraham se le dio la misma orden, ¿verdad?, que saliera de su tierra, de su parentela. A Lot se le dio la misma orden, que saliera de Sodoma, literalmente. Bueno, pero nosotros como iglesia, ¿para dónde nos vamos, verdad? O tomamos un cohete y nos vamos a la luna o a otro planeta, a Marte. ¿De qué se trata, no? ¿Para dónde nos vamos nosotros como iglesia, hermanos? Bueno, mire lo que bueno, antes que nada, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice, sino como aquel que os llamó, sed santos, también vosotros, sed también vosotros santos, dice, en toda vuestra manera de vivir, no nomás en una área, ¿verdad? En toda vuestra manera de vivir. Entonces, la pregunta sigue, ¿para dónde nos vamos? ¿Qué hacemos? Bueno, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 15, este es Jesús haciendo una oración, intercediendo por nosotros, su iglesia, amén. Y dice, al Padre le dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Sí? Esa es la oración, el deseo de nuestro Señor Jesucristo, que nos guardemos del mal. Bueno, el apóstol Pablo, hermanos, en Romanos capítulo 2, versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, es que nos mantengamos firmes en santidad, ¿sí?, confiando, que nuestra confianza esté siempre 100% en Cristo Jesús. ¿Sí? Amén. Él es nuestra torre fuerte, Él es nuestro pronto auxilio, hermanos. Él es el que cuando vamos a Él siempre, el Señor no nos echa fuera. Podemos ir confiadamente, ¿sí?, ante el trono de su gracia. Entonces, no os conforméis, es decir, que no nos acomodemos o que no nos amoldemos al sistema de Babilonia de este mundo, ¿sí?, sino transformaos. Qué bonita palabra, ¿verdad? Transformación. Pero hermanos, ¿quién son los que se tienen que transformar?
Obviamente por medio de la palabra de Dios, obviamente es Él en todo, pero ¿quiénes son los que se tienen que transformar? ¿Quiénes son los que tienen que tomar la decisión de transformarse? Nosotros, ¿sí? ¿Quiénes son los que tienen que tomar la decisión de no amoldarse o no conformarse a este siglo? Somos nosotros, amén. Eso es lo que dice aquí, no dice siéntense tranquilos y ya Dios va a venir y nomás los va a transformar. No, dice transformaos. Y dice por medio de la renovación de vuestro entendimiento, es decir, hay que cambiar la manera de pensar. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, es decir, lo que Jesús piensa, los pensamientos de Jesús debieran de ser nuestros pensamientos. Amén. Maridos, mire lo que dice Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26, donde el apóstol Pablo hace una comparación entre el matrimonio y Jesús y la iglesia, y dice, mire, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cada vez que nosotros nos exponemos a la palabra, venimos a la iglesia a escuchar palabra, cada vez que nosotros leemos la Biblia, nos estamos lavando, hermanos, renovando nuestra mente, nuestros pensamientos, se renueva todo, nos limpia, amén. Eso es lo que yo entiendo de aquí. Entonces, el llamado es salir, o sea, que no hagamos alianza. En los días de la gran tribulación va a ser algo literal, que el pueblo va a tener que salir, literalmente salir. En nuestros días ahora, no hagamos alianza con el mundo, porque, bueno, ya lo leímos, los deseos de los ojos, los deseos de la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y dice que el mundo pasa, pero nosotros, como hijos de Dios, la Biblia dice que permanecemos para siempre. Amén. Vos dice voz perdón, hermanos. Bueno, antes de seguir con el siguiente punto, se me viene a la mente Daniel, ¿sí? Daniel dice en la Biblia que vivió en Babilonia literalmente por muchos años. Y Daniel no era cualquier persona, hermano. Daniel no era cualquier hoja de estafiate, hermano. Daniel era el profeta de Dios. Y Daniel no se codió con cualquiera. Se codió con gobernadores, con reyes. Él pudo respirar, sentir todo lo que Babilonia ofrecía. Los placeres, la comida, el vino, la música, todo el disfrute y los deleites que Babilonia ofrecía, Daniel los pudo experimentar, sentir, percibir, ver, respirar. Pero la Biblia dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse, ¿sí? Amén. Entonces, ese es el consejo para nosotros como iglesia, que deseemos como niños recién nacidos la leche no adulterada, es la palabra de Dios, las cosas que tienen que ver con Dios. Hermano, ese vacío que sentimos, no hay nada, absolutamente nada, en esta vida y en este mundo que lo pueda llenar. ¿Sí? La mujer samaritana, ¿se acuerdan? La Biblia dice que ella tenía ¿cuántos maridos? ¿Sí? Pero Jesús le dijo que si ella bebía del agua que él le ofrecía, jamás iba a volver a tener sed. Eso es algo que se aprende, eso es algo que se experimenta. ¿Se acuerdan de la parábola de las vírgenes? Cómo la mitad, unas no tenían aceite y otras sí tenían aceite. Y le dijeron, danos de tu aceite, para que no nos falte. ¿Pero qué respondieron? No, porque no se puede. Hermanos,
las experiencias que el pastor ha tenido, que los hermanos líderes han tenido, lo que Dios les ha dado a ellos, yo lo tengo que experimentar por mí mismo, ellos no me lo pueden dar. ¿Sí? Entonces, esto es algo, hermanos, que uno lo tiene que experimentar uno mismo en el Señor. Y el Señor no se esconde, ¿eh? Si usted le busca, usted encuentra al Señor. ¿Sí? Entonces, sí, porque el Señor dice, el mismo Señor Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El Señor no se le esconde a nadie. ¿Sí? Si usted verdaderamente quiere conocer a Jesús, a Dios, usted lo va a conocer. Entonces, Daniel se propuso en su corazón, porque tenía una convicción fuerte de que él esperaba otra ciudad, que por cierto en el libro de Apocalipsis aparece también, ¿sí? La nueva Jerusalén, la celestial, ¿sí? Entonces, se propuso en su corazón no contaminarse. ¿Por qué? Bueno, aquí da dos razones: para no participar de sus pecados y para que no recibas parte de sus plagas. ¿Cuántos hermanos? A mí me han dicho, hermanos cristianos, ¿sí? Yo voté por tal político porque me ofrecía residencia. Una hermana me dijo, porque yo soy madre soltera y este político ofrece beneficios para mis hijos y me ayuda. Pero la agenda que traen estos políticos, hermano, todo el paquete, ¿sí? Que lo engatusan a uno con cositas, pero detrás viene una de barbaridades como el aborto. Están a toda costa con una gran fuerza que quieren destruir la familia, promoviendo matrimonios del mismo sexo. Entonces, no nos liguemos a eso. Yo no soy político, hermanos, y yo no le voy a ningún partido. Me inclino más a uno que a otro, pero no. Hermano, dice aquí, para que no participéis de sus pecados. ¿Sí? Ok. Vamos a ver el tiempo. Ok. Mire, hermano, la siguiente voz que yo puedo detectar, hay mucho que hablar, pero no voy a poder terminar. La siguiente voz, yo le puse aquí, voz de lamento o de llanto. Ok, y esto se encuentra de los versículos 9 al 19. Yo se lo leo, hermano. Dice, ya necesito lentes, dice, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, entiéndase políticos, ¿sí? Los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella, sobre la ciudad, ¿sí? Cuando vean el humo del incendio, de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay, de la gran ciudad Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora ha venido su juicio. Ciudad fuerte, fuerte. Sí, me recuerdo, hermanos, de por allá del 2008, ¿sí? Los que conocen de real estate podrán saber, ¿verdad?, cómo mucha gente perdió sus propiedades, ¿sí? Porque les ofrecían, el sistema de Babilonia, les ofrecían lujos a intereses casi que a cero, ¿sí? Y ahí va la gente, ¿sí? Ahí va la gente, ahí va la gente. Porque pensamos que si tenemos una casa más grande, más bonita, vamos a ser más felices, ¿sí? En una área más bonita, de alta sociedad, vamos a ser más felices. Bueno, pero ¿por qué la gente se animó a hacer tal cosa? ¿Por qué la gente se anima a hacer tal cosa? Porque se ve fuerte todo, ¿no? Y nomás de repente se vino todo abajo. Y mucha gente perdió sus casas, sus propiedades y tantas cosas, hermano. Y la gente angustiada, triste, llorando, lamentándose, ¿sí? En
2015, hermanos, ya para terminar, entrando al 2016, había una corporación aquí en Houston que empleaba cientos, sino que miles de gentes. Yo mismo, yo soy troquero, hermanos, y yo llegaba allí a levantar cargas, ¿sí? Y nomás de la noche a la mañana, de un día para otro, cerraron. Mandaron todo el trabajo para México, para otros países, usted sabe, siempre la mano de obra más barata, tratando de sacar ventaja así de la gente. Pero mucha gente se quedó sin nada, ¿sí? Pero por cuántos años, 4, 8 años, 10 años, no me recuerdo, que todo se miraba tan fuerte. Y la gente comprando carros, ¿sí? Se endeudándose con carros del año, porque hay trabajo, porque hay horas extras. Usted sabe, el tiempo doble lo pagan bien, y algunos trabajaban doble tiempo, todavía mejor. Mucho dinero, hermano, mucho dinero. Todo se miraba bien, y nomás de repente se quedaron sin nada, porque se miraba fuerte, la cosa se miraba fuerte, como que nunca iba a terminar, ¿sí? Y nomás de repente se vino todo abajo. La gente lamentándose, angustiada, llorando. ¿Por qué? No porque se olvidaron de Dios, no porque se alejaron de Dios y siguieron y se fueron tras estas cosas. No, llorando y lamentándose, como dice aquí. Esto es lo mismo de siempre, como dice aquí, porque se les acabó todo. Es como el marido infiel, ¿verdad? El traidor que llora y se lamenta, pero porque lo cacharon, ¿verdad? Porque va a perder la familia, no por ser adúltero o infiel, sino porque va a perder la familia, ¿sí? Cuando nosotros, hermano, caigamos en alguna cosa que no sea de Dios, lloremos y lamentémonos, pero por el pecado, porque le hemos fallado a Dios, ¿sí? El Señor dice que Él no desprecia y no rechaza a un corazón contrito y humillado. Pero nos tenemos que doler, nos tenemos que sentir mal, de verdad, de lo que hacemos. Amén. Esta gente no lloraba y no se lamentaba por haber dejado a Dios, por haberse alejado de Dios, sino lloraron y se lamentaron porque perdieron todo, ¿sí? Y allí te da una lista más adelante, mira, a ver. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías, ¿ve? Porque ya no hay, ya no existe, ya no existe. Y le da una gran lista, hermano, mire, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de madera, de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol, de canela, de especias aromáticas, de incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, hermano, esclavos, almas de hombres, ¿sí? Ya no va a haber más de eso. Algún día va a terminar. La pornografía. Hermano, hay un mundo que la gente se hace de la vista gorda, pero existe. El tráfico de humanos, ¿ok? De niños, cómo los explotan. Es algo que nomás de hablarlo es bien grotesco, hermano, pero existe. Países en África violan a las niñas, a las mujeres, para que queden embarazadas, después nace el bebé, lo matan, le quitan los órganos y los venden. Es una cosa, hermano, tan terrible. Eso está pasando el día de hoy, pero nadie dice nada, porque es muy fuerte esto, es demasiado fuerte. Un día va a terminar. Un día va a terminar todo eso. Nada de estos deleites va a haber, nada. Nada de lo que nosotros nos gusta. ¿Tendrá algo de malo el deleitarse, hermano? Un helado en la calor, en tiempo de calor, un agua de melón,
como lo querían los judíos, ¿verdad? El pueblo de Israel en el desierto, una agüita de melón, de pepinos, hermano. ¿Tendrá algo de malo? ¿Sabe qué es lo malo, hermano? Que ponemos nuestra confianza en eso. Pensamos que eso es nuestra felicidad. Y nuestra felicidad, hermano, solo depende del príncipe de paz, Jesús. Amén. Mire, hermano, Mateo capítulo 6, versículo 11. Mire lo que dice. Mire lo que dice, hermano. Es la oración del Padre Nuestro. ¿Sí? El Padre Nuestro, Jesús la enseñó como un modelo de cómo nosotros debemos de pedir, ¿sí? de lo que nosotros debemos de pedir y cómo nosotros debemos de orar. Es un modelo solamente. Solamente quiero hablar y mencionar el versículo 11. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso nos lo enseñó Jesús. No dijo, danos lujos y placeres y deleites y tantas cosas. No dijo, el pan de cada día, dánoslo hoy. Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenemos ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Contentos, hermanos, una palabra clave ahí que se presta para una serie de prédicas, de muchas horas. Mire, Proverbios 15:15 dice, todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento tiene un banquete continuo. ¿Cuántos podemos dar testimonio de eso, verdad? No tendremos los lujos que tienen otros, los placeres que se dan otros, pero tenemos paz, ¿sí? Hay armonía en nuestros hogares, ¿sí? A veces, hermano, a veces se predica y se enseña, o nosotros mismos con el afán de que nuestros familiares o nuestros amigos vengan a los pies de Cristo, decimos, ¿verdad? Acércate al Señor, ven a la iglesia y todos tus problemas se van. Me parece que no está del todo claro allí. ¿Sabe usted que muchos de nuestros problemas se van automáticamente solamente porque el Señor nos renueva? Por lo tanto, ya no tenemos esos deseos de vicios, de cosas del mundo. Y hay una gran armonía en nuestros hogares, amén. Yo puedo dar testimonio de eso, ¿sí? Tan solo por ya no ser amante del dinero, de las riquezas. Bueno, trabajo lo que tengo que trabajar, llego a mi casa y todo en paz. Y no nos hace falta nada, hermanos, nada, ¿sí? Mire, ya para terminar. Dice Timoteo, hermanos, primera de Timoteo, capítulo 6, del 6 al 10, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Contentamiento, otra vez la palabra, ¿verdad? Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, escucha, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Sí? ¿Tendrá algo de malo? El dinero en sí no tiene nada de malo, el placer no tiene nada de malo. El problema es cuando nuestro corazón pone su confianza en esas cosas del mundo. ¿Sí? Nosotros, dice la Biblia, hermanos, que no somos del mundo, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo.
¿sí? Entonces, bueno, hay mucho que decir, hermanos, pero yo creo que el tiempo se ha terminado. El apóstol Pablo, hermanos, en Filipenses 4, capítulo 4, dice que ha aprendido a estar contento, cualquiera que sea su circunstancia. Dice que ha aprendido a tener en abundancia y ha aprendido también a pasar por escasez. Es un aprendizaje, ¿verdad? Una enseñanza. ¿Sí? Entonces, nosotros no estamos solos. Obviamente, el Espíritu Santo de Dios es nuestro maestro, Él es el que nos guía, Dios es nuestra fortaleza, Él es el que nos pone el querer como el hacer en nosotros, ¿sí? Entonces, hermanos, esos placeres en los cuales nosotros nos deleitamos y tendemos a apartarnos o a alejarnos de Dios, un día van a terminar. Un día van a terminar. Literalmente va a terminar. No va a haber más. Si usted sigue leyendo ahí todo el capítulo, le invito a que lo lea, todo el capítulo de Apocalipsis, capítulo 18, habla que ya no se va a escuchar más ruido de música, de esposo, de esposa, o sea, ya no más familia, ¿sí? El pueblo de Dios va a ser arrebatado, amén. No sé dónde, creo que fue el pastor David Jeremiah que dijo lo siguiente, dijo que en los días de la gran tribulación va a ser como un cuerpo canceroso, donde se le sacan todas las células buenas y se dejan todas las células cancerosas para que se destruyan entre ellos. ¿Quién en su sano juicio quiere pasar por eso? Agarrémonos, confiemos, hermanos, en el Señor, deleitémonos más que nada en su presencia, en su palabra, ¿sí? Y bueno, termino ya. Aquí lo dejo porque si no, esto es mucho, ¿sí? Y le doy muchas gracias a Dios, hermanos. Espero que esta palabra sí es fuerte, pero si el Señor la puso en la Biblia es por algo, ¿sí? Para que no durmamos, para que velemos, para que estemos despiertos, para que pongamos toda nuestra confianza en el Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Le damos gracias a Dios. ¿Qué tal si se pone de pie y oramos por la palabra que hemos recibido? Hoy, si usted está leyendo el libro de Apocalipsis, nos tocaba el capítulo 18. Hoy esa es la lectura de hoy, capítulo 18. Sin duda alguna que el Señor nos está hablando, y algo que sentía claramente de parte del Espíritu de Dios es guardémonos, guardémonos. En otra palabra, bíblicamente hablándolo, es consagrémonos a Dios. Consagrémonos, nuestros oídos, lo que escuchamos, lo que vemos en la televisión, con la gente que andamos, el sistema babilónico que te quiere enredar. Entre más tienes, más bendecido eres, más feliz serás. Esas mentiras del diablo. Consagremos nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro hablar. Volvámonos a Él. Dejemos tanta televisión y dejemos cosas que nos vienen estorbando. Y busquemos ese tiempo para buscar de Dios, para leer la palabra de Dios, para decir, Señor, no entiendo tu palabra. No la entiendo.